reservas federales. También tendemos a depender a los conflictos geopolíticos y a las regulaciones comerciales externas. El día de ayer pues nos enfocamos a las perspectivas que teníamos, es decir, a todo lo que era nuestras bases, ¿verdad? Y planteamos de manera subjetiva lo que nosotros pensábamos o creíamos que era eh, el que queríamos llegar a la economía internacional. Y a lo largo de esta presentación, pues eh, iremos construyendo el puente entre la teoría de la economía internacional y pues ya los datos concretos de Guatemala. Por ello, pues cada indicador que veremos el día de hoy será pues una oportunidad para preguntarnos qué dice la teoría y qué nos muestra la realidad. Y más, lo más importante, qué implica esto para la política económica del país. ¿Qué es lo que ustedes estarán viendo a lo largo del semestre con la doctora, verdad? Entonces vamos a iniciar con una pregunta simple. ¿Qué entendemos nosotros por coyuntura económica? Yo entiendo, buenas tardes, antes que nada, ¿verdad? Yo entiendo como coyuntura, o sea, el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, en el momento. Había un licenciado que nos decía, hablaba de coyuntura nacional, ¿verdad? Y lo que tenías que hacer en esa clase, pues, era hablar de los problemas que sucedían en el día a día en Guatemala. Entonces, coyuntura económica en ese caso sería el contexto en el área económica, ¿verdad? Guatemalteca. Por ejemplo, ahorita el incremento de remesas, o también que había por el tema del combustible, ¿verdad? Que ya terminó esto del subsidio y volvió a incrementarse el precio. Pero también tenemos que ya los mercados a nivel internacional, pues están reduciendo el precio del petróleo. Entonces, yo entendería esa parte que así es. Exactamente, así es, Ludwig. Cuando hablamos de coyuntura económica, se va a referir a ese comportamiento de corto plazo de la economía, ¿verdad? En comparación ya con la estructura, ya que son esos factores de largo plazo, o sea, como el capital, la tecnología y las instituciones que influyen, ¿verdad? A ese comportamiento que tiene la economía diaria. Y pues en la economía internacional, el panorama de un país pequeño pues está determinado en gran medida por el entorno externo. Recordemos que existe el ciclo económico, los precios internacionales, las tasas de interés mundial y las políticas comerciales de los grandes países, que como bien menciona Ludwig, influyen bastante, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre el precio del petróleo y sobre las remesas, ¿verdad? Que son muy importantes para Guatemala. Pues como sabemos, Guatemala es una economía pequeña y abierta, y esto significa pues en términos ya económicos que es una tomadora de precios en los mercados internacionales. Entonces no puede influir en el precio directamente del café, del petróleo o ya sea del cambio en el dólar, porque su coyuntura depende mucho de los ciclos, primeramente de Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro principal socio comercial y origen del 98% de las remesas, pues es Estados Unidos. Si Estados Unidos crece, pues aumenta la demanda de nuestras exportaciones y el empleo de los migrantes también que envían remesas. También dependemos de los precios de los commodities. Recordemos que Guatemala exporta principalmente café, azúcar, banano y por supuesto va a importar el petróleo y también fertilizantes. Entonces, la relación de precios, y aquí vamos a un término importante que son los términos de intercambio, pues va a establecer nuestra capacidad de compra con el exterior. Tenemos también nuestra política monetaria que influye también obviamente en la internacional. Cuando la Reserva Federal pues sube ya las tasas de interés, pues se encarece el financiamiento externo y puede haber una salida de capitales de países emergentes. Y como cuarto
punto tenemos las regulaciones externas. Como veremos, pues las decisiones de Estados Unidos sobre los aranceles pueden afectar directamente a las exportaciones guatemaltecas. Entonces, ¿hasta qué punto puede un país como Guatemala pues desacoplarse a esa coyuntura internacional, verdad? Recordemos que existe realmente la autonomía, y ustedes consideran que Guatemala es un país autónomo a los tratados internacionales. No. Así es. Pues realmente la autonomía económica en un mundo como el globalizado no es un todo o nada, como dicen, ¿verdad? Al final es un rango continuo de valores, frecuencias, condiciones que no se limitan a una sola medida, sino que varían progresivamente. Exacto, no tenemos una posición como negociadores. Entonces, Guatemala tiene solamente autonomía en el diseño de sus políticas internas, pero su efectividad está condicionada por los factores externos que no controlamos. Entonces, la verdadera autonomía no va a consistir en aislarse, ¿verdad? Sino que en construir algo sólido, en diversificar mercados, en lo que hablábamos ayer, en especializarnos en lo que somos mejores y en, y en diversificar mercados, decíamos, en fortalecer el mercado, en especializarnos en lo que mejor seamos, en reducir la dependencia también de un solo socio y en acumular reservas pues para enfrentar estos choques externos que no dependen de nosotros. Por lo tanto, pues vamos a ir viendo el comportamiento de nuestro país con fundamentos ya macroeconómicos que son sólidos en el entorno global pues, desafiante y pues en mercado, que han marcado pues tensiones geopolíticas y la volatilidad en los precios de los suministros. Al final, pues nuestro objetivo va a ser entender no solo las cifras, sino también ese movimiento de la economía, ese comportamiento que mantiene pues una estabilidad debido a su política monetaria. Eh, Aquí vamos a hablar de indicadores claves, ¿verdad? Uno de ellos es el crecimiento económico. Y sabemos que el crecimiento económico es el aumento sostenido en la producción de bienes y servicios del país durante un determinado periodo, ¿verdad? Y se va a evaluar principalmente por medio del Producto Interno Bruto. El crecimiento de un país pequeño depende de su demanda agregada, que incluye también al sector externo. ¿Cómo lo incluye? Por medio de las exportaciones netas. De acuerdo a los resultados del Banco de Guatemala en 2025, pues se destacó que Guatemala cerró el año con un crecimiento del 4.3 y pues esta cifra superó la proyección inicial que ellos tenían de un 4.1%. Para el presente año, pues el Banco de Guatemala estimaba cerrar con un crecimiento sólido, pero moderado al 4.1. En cuanto al crecimiento económico, pues ahorita se tiene un objetivo del 5%. ¿Por qué? Porque ahorita existe un consenso nacional entre diversos sectores de Guatemala que debe alcanzar el crecimiento del 5% de manera consistente. Y pues lograr este nivel de crecimiento es importante para obtener un grado de inversión. ¿Y esto quería? Pues colocar al país en una posición competitiva superior para atraer pues ya grandes empresas. El presidente del Banco de Guatemala, ¿verdad? Explicaba en un foro de Canal Antigua sobre la situación de crecimiento en Guatemala y él hablaba sobre el crecimiento potencial, que es del 3.5%. ¿Qué significa este potencial? Le explicaba que significaba que el país está diseñado para crecer a este ritmo anual de forma natural. Además, también él hace mención que en Guatemala debe crecer
5%, porque se estima que el país debe invertir 30 millones de dólares en los próximos 5 años, que equivalen a 6 millones anuales. ¿Y de dónde proviene? Pues solo permítame que estoy admitiendo a algunos compañeros. Listo. Entonces, ¿de dónde proviene esta proyección, este objetivo? Pues del plan del gobierno no se detiene, ¿verdad? Y este surge en el 2032, ¿verdad? Y se menciona pues que 2/3 partes de esta inversión debe provenir del sector privado y una tercera parte del sector público, especialmente esa inversión hacia infraestructura. Más adelante veremos el por qué se enfocan ellos a esta área. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera una mayor inversión? Pues como mencionábamos, en algunos compañeros que estudiamos el semestre pasado en desarrollo industrial, pues si invertimos en infraestructura, sería posible la creación de parques industriales y, por supuesto, esto sería si las carreteras estuvieran en buenas condiciones. Entonces, ahí va la importancia de que tengamos un buen crecimiento para atraer inversión. ¿Qué factores impulsan este crecimiento? Pues, por supuesto, las remesas, que representan el 20% del Producto Interno Bruto y son el motor pues vital para nuestro consumo. También tenemos el gasto público e inversión, ¿verdad? El crecimiento reciente se ha pues, reflejado por la aceleración en el gasto público y en proyectos de inversión privada o alianzas públicas privadas como son las carreteras. Y también el comercio, tanto las exportaciones como las importaciones, pues van a mantener una tendencia de crecimiento. Entonces, ¿ustedes creen que ese 4.3% de crecimiento es un buen dato? Adelante, Ludwig. Bueno, si lo comparamos relativamente con Latinoamérica, Guatemala ha tenido uno de los crecimientos más estables a lo largo de los años, ¿verdad? Es una de las economías más que aquí le llaman resiliente, ¿verdad? Que a pesar de la pandemia, pues también hubo crecimiento. Entonces, bueno, sí hubo un decrecimiento, pues, pero después ya hubo una recuperación, ¿verdad? Alcanzando niveles normales. Entonces, Guatemala como que siempre, bueno, siempre estamos en ese objetivo, ¿verdad? De crecimiento. Entonces, a mi consideración, sí, Guatemala es una de las mejores economías a nivel latinoamericano y si no estoy mal, es la segunda después de Panamá con ese nivel de crecimiento, ¿verdad? Entonces, sí, no es como que algo que nos debe enorgullecer. Así es. ¿Alguien más? ¿Opinan igual que Ludwig? ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Ludwig? Dylan dice que sí. Quizás independientemente de solo ver el crecimiento de Guatemala, si queremos desarrollarnos como país hay que ponerle mucha atención al PIB per cápita, que es lo más importante en el desarrollo, ¿verdad? Porque macroeconómicamente estamos estables, pero esa forma macroeconómicamente, ¿a quién está beneficiando? Eh, eh, pues beneficias a los de siempre, ¿verdad? Pero hay que ver también la parte del PIB per cápita. Y el desarrollo económico también va de la mano eh, con el crecimiento económico. Sí, por supuesto. Es importante también tomar en cuenta que, como dice Miguel, va de la mano, ¿verdad? Crecimiento económico. Podemos tener un crecimiento económico estable, que es por lo que nos caracterizamos, pero ¿cómo vamos con el desarrollo económico? Por supuesto que va a influir, ¿verdad? Entonces, considerando pues que la economía Guatemala necesita crecer también constantemente,
al menos se encuentra en un rango pues estable para, ahí es lo que vamos a reducir la pobreza de manera significativa. Recordamos que estos indicadores también influyen. Es importante también que diferenciemos, ¿verdad? Cuando hablamos de macroeconomía vamos a hablar de políticas monetarias, referente a lo que maneja el Banco de Guatemala. Ya cuando hablamos al Ejecutivo, ya vamos a hablar del Ministerio de Finanzas, para repartir los fondos y esto pues ya es conocido como la política fiscal. Es diferente decir, vamos bien en la macroeconomía, pero tiene que ser indirectamente pues sólido para que haya inversión ya a otros sectores, ¿verdad? Pongamos, si existe inversión, entonces ya esa inversión ya va a generar otro tipo de aporte al desarrollo económico, ¿verdad? Ya área de salud, área de educación, etcétera, infraestructura principalmente, ¿verdad? Que es donde debemos invertir. Eh, como siguiente indicador también importante para la situación nacional, pues tenemos lo que es la inflación. Por su parte, puede ser importada cuando aumentan los precios de bienes que el país no produce, como bien veníamos hablando del petróleo. Se define la inflación también como la variación interanual de los precios y el Banco de Guatemala siempre trata de aclarar que aunque los precios se perciban como caros y que no hayan cambiado, esto es referente a que su variación es interanual, ¿verdad? Entonces, no puede haber un cambio inmediato como tal de un día a otro, ¿verdad? Entonces, la inflación pues ha mantenido baja en parte por la caída de los precios internacionales de las materias primas. Eh, la meta del Banco de Guatemala pues siempre se ubica en torno al 4%, una inflación actualmente se concentra en una inflación baja y estable, que es lo deseable, importante para el crecimiento económico, pero también puede reflejar debilidad en la demanda interna. Recordemos que el objetivo fundamental del Banco Central es mantener la inflación en un valor central entre el 4% más el 1%. ¿Qué nos referimos? Entre un rango del 3 y el 5. Para lograr pues esta meta, el banco utiliza la tasa líder de política monetaria, lo cual actualmente se encuentra en el 3.5%, que hay que destacar que tuvo 4 reducciones consecutivas, pero su comportamiento sigue manteniéndose. A marzo del 2026 el ritmo inflacionario pues apuntó al 2.5 y se estima pues también que para el 2026 cerrará cerca del valor central meta, que es alrededor del 4%. Entonces, ¿a qué vamos? A que este análisis distingue entre dos efectos cuando ocurren choques externos. Es muy importante con el alza del petróleo, ¿verdad? Cuando hablamos de inflación, se mencionaba justo en esta conferencia, ¿verdad?, que dio el presidente del Banco de Guatemala, que sí existe una inflación de primera vuelta y él dice que es el impacto directo inicial y, por ejemplo, cuando sube el galón de gasolina debido al precio del barril del petróleo. Y tenemos el segundo, que es la inflación de segunda vuelta, que va el efecto de derrame hacia el resto de la economía. Entonces, ¿cómo se describe esto? Si sube la gasolina, el transporte y por tanto ya va a afectar a los precios de insumos diarios. Entonces, la mayor amenaza que mencionamos al inicio son las tensiones geopolíticas, ¿verdad? Todos conocemos la noticia del estrecho de Hormuz, que puede elevar el petróleo si no se hace esta apertura. Entonces, esto va a afectar directamente ya al bolsillo de los guatemaltecos, ya que el país pues, es importador neto de este producto crudo, ¿verdad? Es importante aquí mencionar la tasa líder, ¿verdad?
Cuando la inflación pues, sube, pues, monetaria, suele subir las tasas. ¿Y qué hace esto? Encarece los préstamos y al encarecer estos préstamos, ellos le llaman enfriar la economía para bajar esos precios. En con una inflación baja como la actual, el banco ha podido pues mantener esas tasas más bajas para incentivar el consumo y la inversión. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es en una sola frase la importancia de la inflación para Guatemala? ¿Cómo consideran ustedes que afecta esos cambios en la inflación a Guatemala? Creo que principalmente se va a ver afectado su crecimiento económico. Si mantiene una inflación demasiado alta, puede obviamente aumentar el precio de los bienes y servicios o obviamente también a nivel extranjero no se puede comprar lo mismo con lo que se compraba antes. O sea, la moneda pierde su valor. Así es, ¿verdad? Al final termina, es una cadenita, ¿verdad? Termina eh, generando diferentes efectos para, para la economía económica, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando hablábamos en el tema del estrecho de Hormuz, pues, ¿qué pasaría si no se libera? ¿Qué pasaría con la inflación? Va en aumento por la inflación de costos. Pérdida de poder adquisitivo, menos consumo, afecta exactamente. Así es, Anderson. Entonces, muy bien, Ludwig. Así es. Si esto no se libera, entonces primero se pierde, van a subir los precios del petróleo, ¿verdad? Iniciando con esos efectos. Los precios del petróleo se van a disparar. ¿Qué pasa si se disparan esos precios del petróleo? El valor de los combustibles va a subir. ¿Qué va a Y sus pasar con los derivados. y sus derivados? Exacto. ¿Y qué va a pasar? También hay que tomar en cuenta el transporte de carga. Va a aumentar el transporte de carga. Va a aumentar el transporte personal. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto se va a derramar hacia la canasta básica, donde ya va a impactar directamente a la economía guatemalteca. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la inflación? Interviene entonces ya el banco por medio de la tasa de política monetaria, bien conocida como la tasa líder, y pues empiezan a subir las tasas. Viene la reacción es empezar a subir las tasas de esta política. Entonces, al subir esta tasa, se van a encarecer los préstamos. Entonces, se quita el acceso a tener más dinero y ahí es donde hablábamos de enfriar la economía y por lo tanto la inflación va a bajar. Eso es un efecto de lo que puede generar un aumento en la inflación, un aumento en el caso de que el estrecho de Hormuz no se siga restringido como está al momento. Entonces, esas son las medidas que toma la política monetaria guatemalteca, ¿verdad? Para poder mantener una estabilidad. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cómo es de que ese procedimiento, esos mecanismos que se utilizan para mantener
Otro indicador, ¿verdad?, que tenemos son las remesas. Las remesas familiares, pues sabemos que son motores críticos de la economía guatemalteca y pues como mencionaba anteriormente, actualmente presenta el 20% del Producto Interno Bruto. Y pues vamos a detallar un poquito este indicador, ¿verdad? Guatemala alcanzó pues una cifra histórica de aproximadamente 26 millones de dólares. Solo denme un segundo. Para lo que significó pues un crecimiento del 18.7% respecto al año anterior. Para pues dimensionar fue un monto mucho más elevado comparado a años anteriores y pues también se espera que el crecimiento se modere alcanzando casi 27 millones para ahorita 2026. Entonces esta aceleración responde también a efecto ahorro de los migrantes antes de las políticas migratorias inciertas que tiene ahorita Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, un dato importante es que, y más reciente, es que en marzo del 2026 pues se registró un ingreso significativo y pues a nivel históricamente alto. ¿Y por qué creen ustedes? Esto está muy fácil. Efecto Trump. ¿No? Fue en marzo. ¿Por qué creen que se dispararon las remesas? No fue por la política que se les iba a cobrar un impuesto, porque ya les iban a pedir identificación para eso. Yo recuerdo que eso era, ¿no? No, tampoco. ¿Alguien más? Me vas a googlearlo. Vamos a preguntar aquí a algún compañero si ya se adelantó. A ver. Alguien que no haya participado. A ver. Leslie. Leslie Gutierrez. Yo, yo lo que estaba pensando era porque se supone que ya no se iban a poder enviar. Algo así había escuchado. La de las remesas, o sea, los migrantes ya no podían enviar y que según iban a bloquear como que los bancos y todo eso. Entonces, yo recuerdo que era por eso, pero no sé, tal vez estoy mal, posiblemente. Vamos a preguntarle a alguien más. Gracias, Leslie. A ver. Noé Martínez. Está fácil. Le repito, en marzo de 2026 se registró un ingreso que a nivel histórico fue súper alto. Entonces, ¿por qué creen ustedes que fue ese aumento de remesas? Porque la gente tenía Licenciado, miedo. buenas tardes. Buenas tardes, creo que hubo una interrupción ahí. Sí, adelante, la compañera, por favor. Sí, yo había comentado de que quizá la gente pues le dio miedo que la deportaran, ¿verdad? Y ese miedo hizo que todos enviaran su dinero así, más de lo que enviaban normalmente. Sí, sí, pudo ser, pudo ser. A ver, Miguel. Licenciada, yo creería que también uno de los principales factores pudo haber sido las tensiones geopolíticas internacionales, y básicamente el Oriente Medio, el tema de la guerra y pues el incremento que tenían impacto en el incremento de los combustibles.
Sí, eso fue al inicio de marzo. Yo también lo que recuerdo es que han pasado muchas cosas. Eh, fue lo de México, que querían aumentar los aranceles también. Sí, sí, pero también fue como a mediados, también de marzo, no. Está entre finales de marzo que pues, se registró ese aumento. ¿Ninguno? ¿Se rinden? Alguien encendió su micrófono. ¿Ustedes? Conflicto de medio ambiente. Mm, mm, ahí está. Ahí lo había comentado Ludwig. Por Semana Santa. Hubo un incremento de remesas por Semana Santa. ¿Por qué? Porque esas fechas traen turismo a Guatemala. Entonces, por lo tanto, va a traer remesas. Entonces, esa es la razón ya del otro lado del mundo. Pero muy bien. El día con las noticias. Así que, bien. Ahora, ¿en qué se gastan remesas? ¿Qué se ustedes? Bien, miren pues, el uso de estos recursos tiene pues un impacto directo en el dinamismo del mercado interno. Entonces, se distribuye de la siguiente manera. El 60% va hacia el consumo, que es el principal destino alimentando la demanda de bienes y servicios básicos. El 30% va hacia construcción, que está destinado a remodelación y ya edificación de viviendas. Y el 10% va hacia inversión social. ¿A qué nos referimos? Educación, salud y otros gastos familiares. Aquí, pues es importante que para mención, el 30% de los receptores de divisas, pues contribuye a su fuente directa de ingresos. Es, Ludwig. Sí, bueno, hace poco estaba leyendo yo que decía por qué Huehuetenango es uno de los departamentos que más recibe remesas, ¿verdad? Pero en el último año habían notado una baja en las ventas, ¿verdad? Y se debe a que la mayoría de personas están mandando remesas, pero por el miedo a que los deporten, ¿verdad? El porcentaje que utilizan para el consumo ya lo disminuyeron y cierta parte de ese dinero lo están ahorrando. Entonces, es, bueno, solo un aporte, ¿verdad? También para que se considere que también los migrantes pues piensan en su futuro, ¿verdad? No, no es solo gastar ahora, sino que tener su guardadito y su colchón por si acaso, ¿verdad? Exacto. Muy buen aporte, Ludwig. Es muy cierto. Ahorita va a haber un efecto ahorro, ¿verdad? Por las medidas que Trump pretende hacer. Ahí es uno de los factores, es uno de los puntos también que van a afectar a nos quedamos en ¿verdad? Como bien mencionaba, eh, las remesas también pues no únicamente no son solo para consumo, sino que también son fuente única de ingresos. Entonces, pues generar flujo. Ellos existen. El gran reto ahí y pero en el, y
falta de educación también y y si todos tuvieran acceso a un banco, entonces, ¿qué pasa? Acceso a un préstamo, si es se puede generar y qué va a generar empleo. ¿Qué? Entonces, los impuestos van a fortalecer y van a fortalecer pues el presupuesto. Caminos rurales, carreteras que presentan las remesas. El momento. El tipo de cambio es la moneda eh, pues, su determinación depende mucho de la demanda de visas. Entonces, son los flujos de capital, las políticas de los bancos centrales, en ese caso, van a influir una moneda de incertidumbre para el comercio y inversión, pero también puede afectar a la competitividad de las exportaciones y en dado caso se llega a apreciar. Entonces, aquí ya en Guatemala, en el contexto guatemalteco, el tipo de cambio del dólar se ha mantenido y el quetzal es una de las monedas pues, más estables, ¿verdad? Como bien se mencionaba. ¿Cómo lo explica ya las instituciones encargadas de ella? Pues que la estabilidad responde ya a un predominio de la oferta de divisas sobre la demanda. Entonces, esto, como bien mencionábamos, impulsado del ingreso de las remesas. Entonces, la moneda, la estabilidad de esta moneda va a generar confianza y un ritmo constante de remesas y a un determinado nivel de importaciones sustenta un crecimiento ya a un largo plazo. No sé si se está presentando mi pantalla o... Ya, ¿no? No, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Y ahí seguimos con la red. Con con el tipo de cambio o con las No, remesas se quedaron. no con la red, con la señal. Perdone. Sí, se escucha entrecortado. Yo pensé que era mi internet, así que no decía por pena. Y entonces creo que nadie escuchó nada. Listo, no sé si ahí me escuchan mejor. Bien, Ligda. Ya, muchas gracias, disculpen ahí los inconvenientes técnicos. ¿Puede repetir lo que estaba diciendo?
¿Por Hace como dónde, 2 minutos, por dónde me quedé? Disculpe. desde que inició esa diapositiva, o hay Ah, una... vale. Desde que inicié la diapositiva del tipo de cambio. De acuerdo. Ustedes me dicen si se entrecorta. Es que se está yendo un poco la señal aquí. Bien, hablábamos del tipo de cambio. El tipo de cambio, pues sabemos que es el nominal, ¿verdad? Es el tipo, es el precio de una moneda en términos de otra. Y pues depende de la oferta y de la demanda de las divisas. ¿Cuáles son sus factores claves? Pues la balanza comercial, los flujos de capital, por supuesto las remesas y la política del Banco Central, en nuestro caso el Banco de Guatemala. Guatemala pues tiene una moneda estable. ¿Y qué genera eso? Pues que va a reducir incertidumbre para el comercio y para la inversión, pero que también puede afectar a la competitividad de las exportaciones si en dado caso se llegara a apreciar. Entonces, esta estabilidad pues da confianza de que la economía guatemalteca va a un ritmo constante, tanto en remesas y a un nivel de importación, que va a hacer esto, pues sustentar el crecimiento del plazo adecuado. Y esto va a demostrar que Guatemala pues es un país bastantemente sólido pues ante naturaleza externa. Eh, en cuanto a las remesas, como bien hablábamos, pues ya sabemos que su concepto son las transferencias de ingresos que los migrantes envían a su país. Recuerden que las remesas son consideradas partes de la balanza de pagos y pues para muchos países en desarrollo, pues las remesas superan a la inversión extranjera directa y a la ayuda oficial del desarrollo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque se convierte en la principal fuente de divisa, ¿verdad? Guatemala pues es muy dependiente, sabemos, en América Latina. Tenemos datos de que en el primer semestre del 2026 pues ingresaron alrededor de 13 millones de remesas, en un 7% más que en el mismo periodo que fue en el 2025. Las proyecciones del Banco de Guatemala estiman que este año se va a cerrar con 26.806 millones, lo que va a generar pues ese récord que tuvo. Entonces, hablábamos aquí en la remesa sobre, ¿verdad? Y pues aquí existe una paradoja actual que a pesar del impuesto a la reforma que se sigue vigente desde enero del 2000, continúa la gente pues, enviando su dinero y ya lo que mencionaba Ludwig, ¿verdad? Va a llegar un momento en que va a haber un efecto ahorro. Entonces, ¿por qué? Porque se anticipan ante las crisis geopolíticas también. Disculpen si es que es mi internet, creo que hay un pequeño ahí fallo de luz internet. Si se escucha muy entrecortado, me avisa, por favor. Solo denme un segundo. Ya, bien. Gracias, Noé. En cuanto al comercio exterior, pues sabemos que son las exportaciones y las importaciones, es el componente pues más visible. La balanza comercial, recordemos, no es lo mismo balanza de pago que balanza comercial. La balanza comercial es parte de la balanza de pagos. La balanza comercial se enfoca directamente a la diferencia entre exportaciones e importaciones, que determina si un país pues ya va a ser acreedor o deudor neto con el resto del mundo. Para países pequeños, pues sabemos la importancia del comercio porque permite ya especializarse según su ventaja comparativa. Entonces, Guatemala pues presenta ya una balanza comercial deficitaria. ¿Por qué? Porque importamos más de lo que exportamos.
Aquí pueden ver ya los valores numéricos, ¿verdad? De las exportaciones pasamos de 12 millones de 2020 a casi 15 millones en 2024. Y pues para 2025 se estimaba un crecimiento del 6%. Y en datos oficiales, pues se indicaba que el café y el azúcar estaban pues impulsando este crecimiento debido a mayor demanda internacional y pues a los precios que aumentan. En cuanto a las importaciones, pues ya crecieron un 19, sí, que fue un 19%. Este crecimiento pues refleja la recuperación de la inversión y el consumo interno, pero el déficit comercial se financia principalmente por ese superávit de la balanza de las remesas. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Que esas remesas son un amortiguador externo, ¿verdad? Entonces, sin ellos, el país tendría ya una presión cambiaria y necesidad de endeudamiento externo. Aquí vamos un poquito más rápido, ¿verdad? Porque era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, ya hablando de productos exportados y de destino, pues ya la diversificación de la canasta exportadora de los mercados destinos, pues van a reducir esa vulnerabilidad externa, ¿verdad? El modelo de la ventaja comparativa que vimos el día de ayer sugiere que los países, pero la dependencia excesiva también en pocos productos o mercados en general genera riesgos, ¿verdad? Una caída de precios o una política comercial adversa, pues ya puede afectar severamente la economía. Entonces, sabemos que los principales productos exportados son el café, artículos de vestuario, azúcar, banano, grasas y aceites. ¿Y qué quiere decir esto? Que Guatemala depende de commodities, entonces cuyos precios van a fluctuar, ¿verdad? En los mercados internacionales. Entonces podemos ver el caso del café, que ha tenido pues precios altos recientemente por problemas de oferta con Vietnam y Brasil, pero cualquier cambio en la producción mundial pues puede golpear los ingresos del país. En cuanto a destinos, tenemos Centroamérica, Estados Unidos, que ellos van a concentrar el 54.6% de exportaciones. Y pues esta concentración geográfica también puede ser un riesgo. ¿Por qué? Porque actualmente Guatemala enfrenta una situación crítica. ¿Por qué? Porque diversos acuerdos que aún no se establece el mecanismo, ¿verdad? Y pues pueden llegar a ser con determinado tipo de trabajo. También está una apoya mucho en el sector externo, la Asociación Guatemalteca de Exportación. En su propia audiencia también ellos solicitaban la eliminación del arancel del 10% para productos aún no tan solicitados, ¿verdad? Y pues se espera también que a segunda o tercera semana ahorita de julio el arancel propuesto entre el 10 y el 12% para determinados países, pues demuestran esa solicitud que se está generando de acuerdo en referencia al acuerdo de comercio recíproco que se firmó ahorita en enero del 2026. Entonces, terminamos con qué retos enfrenta Guatemala, ¿verdad? Entonces, la economía internacional pues estudia no solo los flujos como ya podemos ver, no solo sino desafíos de la política que el países restricciones de crecimiento y productiva. Entonces,
ver el lado de principal aplicados a la coyuntura guatemalteca. Vimos cómo el tipo de cambio se mantiene estable gracias pues, a las remesas. Analizamos cómo las remesas también son el principal motor de la economía, pero también su mayor eficiencia. Y amenazas, ¿verdad?, que hay de nuevos aranceles, de posibles nuevos aranceles. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Hoy se trató de abordar un poquito más, ya no tanto lo teórico, ¿verdad? Lo que decían los autores, sino que ya cómo va esto aplicado al día a día, ¿verdad? A estas cuestiones que pasan y que se van generando, cómo es que reaccionan los países. Recuerden que cada país tiene diferentes medidas, diferentes a las cuales deben reaccionar. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema que consideran que tal vez fue muy rápido. Todo bien, Anita. Por mi parte. Sí, de mi parte todo claro. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Bien, ya el día martes pues ya estarán iniciando, ¿verdad?, con los temas programados con la doctora. Con ustedes espero haber aportado un poco, ¿verdad?, a sus conocimientos, y cualquier duda o consulta me la pueden realizar. En cuanto a la asistencia, solo, compañeros, disculpen, las personas que tienen inconvenientes para ingresar el día de hoy, ustedes conocen a alguien, podrían decirles que se comuniquen conmigo, por favor, para poder doctora, ¿verdad?, quienes tengan estos inconvenientes, porque creo que algunos llevan seminario o tienen algún cruce de curso. Entonces, solamente, ¿verdad, compañeros? Y les deseo muy buena noche. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. No, Marlon, a menos que ustedes deseen, ¿verdad? Pero no creo. Pasen muy buena noche. Gracias, licenciada, igualmente. Sí, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada.